Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta hora y vamos a quedarnos en el primer libro de la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo 48 va a ser nuestro texto. Génesis capítulo 48. Hay que poner un separador ahí en Génesis capítulo 48. Yo no sé si usted alguna vez ha dicho, alguna vez ha pensado, o la mayoría de nosotros hemos escuchado aquella frase que dice que lo último que se pierde es la esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza. Pero la realidad, hermanos, es que en algunas áreas de nuestra vida, algunas veces hemos perdido toda esperanza. Hay en algunas situaciones en nuestra vida donde pareciera que lo último que se pierde es esperanza, pero en algunas situaciones, hermanos, hemos sido atacados al punto donde incluso cristianos han perdido la esperanza. En el texto que vamos a leer, hermanos, vemos cómo Jacob había perdido toda esperanza de ver a su hijo José. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 48, en el versículo 11 nos dice la escritura: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, y ayúdanos, amado Padre, a entender tu palabra, Señor. Abre el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Echa fuera todo espíritu de oposición, todo estorbo, Señor, a tu palabra. Te rogamos en esta hora, oh Señor, nos ayudes a entenderla y nos ayudes a estar, oh mi Cristo, concentrados en ti. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama No pierdas la esperanza. La historia, hermanos, que vamos a ver o que estamos viendo es una historia que ya no sabemos muy bien, y es la vida de José. No sabemos, hermanos, lo que José le aconteció con la envidia de sus hermanos y cómo, hermanos, estos hermanos en su celo lo atraparon, lo querían asesinar. Al final de cuentas lo vendieron a unas personas que iban pasando, y aquellos hermanos de José vinieron con el padre y lo engañaron. Eso usted lo puede ver en el libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37 dice la palabra de Dios, del versículo 31 al 35. Nos dice la escritura, del 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ahora lo que estamos viendo, hermanos, es cómo los hermanos de José vienen y siembran una mentira en la vida de Jacob respecto a José, diciendo que algo le había pasado. Ahora, ellos no tuvieron que hablar, hermanos. Los hermanos de José no tuvieron que hablar, ellos solamente trajeron la evidencia, y fue Jacob el que echó a volar su imagen, y él dice: lo mató una mala bestia, fue despedazado mi hijo.
Y dice la palabra de Dios, hermanos, que su luto fue por muchos días. Ahora, yo no sé usted si ha tenido luto alguna vez en la vida, pero el luto puede tardar mucho tiempo entre llorar y llorar y llorar y tratar de comprender por qué las cosas fueron de esa manera. Eso es lo que le pasó a Jacob. Él no perdió esposa, él no perdió algún animal, alguna tierra, él había perdido a su hijo. Y a él, hermanos, en ese momento no hay nadie quien le pueda traer paz. Y él está llorando, él está desconsolado, él no deja que nadie venga y lo anime, él está en su luto por mucho tiempo. Y llega el punto, hermanos, donde él le confiesa a José en nuestro texto que él no esperaba, dice la palabra de Dios, verlo. Dice nuestro texto: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Lo que está diciendo lo que está diciendo Jacob, es: José, yo ya no tenía ninguna esperanza de volverte a ver. Ya no había ninguna esperanza. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, no ha venido a nosotros el maligno enseñándonos la túnica de las malas noticias? ¿Cuántas veces, hermanos, no recibimos una llamada, no nos topamos con alguien o no recibimos, hermanos, un impacto a nuestro corazón por alguna mala noticia? Y esto, hermanos, normalmente la puede aprovechar el enemigo. El rey David decía algo muy interesante, y es algo que debe considerar todo cristiano, y él decía: yo no temeré de ninguna mala noticia. Y todo cristiano debe tener esa firmeza. Pero déjame decirte, hermano, que muchas veces el enemigo usará las circunstancias que te rodean como prueba de un rotundo fracaso. ¿Cuántas veces no estamos a lo mejor en algún negocio, en alguna situación familiar, y el diablo ya la pinta como una derrota en contra de nosotros? Y él viene y se quiere burlar, y él nos muestra todo el panorama. Mira, por donde le busques estás derrotado. Así es que el enemigo, hermanos, usará las circunstancias que nos están rodeando como prueba de un rotundo fracaso. Y esto, hermanos, esto causa que las personas pierdan su esperanza. Y es algo que le pasa a cada uno de nosotros, o a todos los seres humanos. Cada uno de nosotros estamos expuestos a perder la esperanza. En el libro de los Hechos, capítulo 27, vemos al apóstol Pablo que han naufragado y ya llevan varios días. Dice la palabra de Dios que no sale el sol, que no ven ni las estrellas, una tormenta. Ellos han naufragado, dice la escritura, incluso dice el apóstol Pablo que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. El apóstol Pablo decía: creo que de esta sí no nos salvó el Señor. Creo que nada más hasta aquí llegamos. Creo que no hay para dónde. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que, mis hermanos, en nuestras vidas pasaremos por situaciones donde llegaremos a pensar que ya no hay esperanza. Y somos tentados, hermanos, por nuestra humanidad, por el mismo enemigo también, a ver a nuestro matrimonio sin esperanzas, a la situación con nuestros hijos sin esperanza, a nuestro trabajo sin esperanza, a nuestras oraciones muchas veces sin esperanza. Y como cristianos, hermanos, podemos estar hundidos en ese punto en el que estaba también hundido en su duelo Jacob. Muchas personas ya no creen que por aquello que han estado orando mucho tiempo, ya no creen que pueda ser posible. Ya no creen que Dios les pueda responder, y han perdido toda esperanza. Y no una esperanza de que vivan o mueran, es una esperanza en que Dios pueda responder.
El apóstol Pablo, hermano, nos cuenta su experiencia de algunas tribulaciones por las cuales había perdido la esperanza de conservar la vida. Y Pablo comprende que porque un cristiano pasa por tribulaciones al punto donde él cree que ya no hay esperanza, y en realidad, hermanos, Pablo no tenía esperanza, pero entendió que su esperanza era el Señor. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9, dice la palabra de Dios: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y él dice: llegamos a un punto donde se perdió la esperanza. Ahora, lo que él está hablando, hermanos, no es que él se había olvidado de Dios. Lo que él está diciendo es que Dios permitió esa situación para que Pablo no tuviera su esperanza puesta en sí mismo, en su fuerza, en su conocimiento, en su entendimiento, en lo que él sentía o pensaba, sino que la tuviera exclusivamente en Dios. Ahora, mis hermanos, cuando tú crees que no hay esperanza, puede ser el momento donde tu fe pueda provocar un milagro. ¿Sí me escuchó? Cuando tú piensas que no hay esperanza, puede activarse en ese momento tu fe, dando lugar a un milagro. Y no es por tu debilidad, sino por tu esperanza en Dios. Mira, hay mucha gente que tiene su esperanza puesta en sí mismo. A lo mejor la tiene puesta en el vecino, en el papá, en la mamá. Tiene su esperanza puesta en la religión, tiene su esperanza puesta en el mundo, en lo que vaya a suceder en el mundo. Y déjeme decirle, en muchas ocasiones, o casi siempre, este es el punto que el maligno ocupa para mostrarle a la gente que está derrotada, cuando la gente está confiando en la misma gente. Ahora, el maligno, por medio de las circunstancias, como decía hace un momento, puede traer, hermanos, situaciones de desánimo a nuestras vidas que nos puedan arrastrar al fracaso. Y la persona puede creerse toda mentira del diablo porque en su vida, en su corazón, no está esperanzada en Dios. Y mira, qué triste es que haya personas que no esperen nada de Dios. Y más triste es que unas personas esperen que Dios sea un alcahuete en sus vidas. Es un poquito más triste. Pero qué triste que entre los mismos cristianos no tengan esperanza en su Redentor. No tengan esperanza, hermanos, en aquel que hizo los cielos y nos creó a cada uno de nosotros. Déjeme decirle, uno de los fracasos de un cristiano es pensar que Dios no hará nada. Ese es uno de los fracasos más grandes del cristiano, pensar que Dios ya no hará nada. ¿Cuántos han pensado así? No, creo que aquí ya no va a hacer nada el Señor, ya estoy destinado a fracasar, ya estoy destinado a vivir esto, y pierden toda esperanza. Pierden toda esperanza en aquel que tiene el poder para cambiar toda la situación. ¿Por qué no la ha cambiado? Porque no es el momento para cambiarla. Pero el pensar, hermanos, que Dios no hará nada trae un problema mayor a nuestras vidas, porque la persona se cree esa mentira, se aparta de Dios, y lo que el maligno le plasmó, esa persona lo hace realidad.
Hay muchas veces que el maligno les proyecta a las personas cómo es su vida. No le creyeron a Dios cuando les dio promesas, pero cuando el maligno viene y les proyecta su vida al maligno, mucha gente sí le cree. Ay, no, pues es que yo ya vi, ya no hay para dónde, así va a ser el final. Y lejos de triunfar, se apartan de Dios y hacen realidad la desgracia. Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice la palabra de Dios: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Cuántos escucharon? Mis hermanos, todo cristiano debe de vivir esperanzado en Dios nuestro Señor, pues Él es el único ayudador de su pueblo. Jacob capítulo 11 versículo 18 dice la palabra de Dios: tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro y te acostarás y no habrá quien te espante. Qué tremendo, hermanos, que haya confianza en Dios. Yo no sé si a usted le tocó vivir en el mundo, pero cuando se vive en el mundo, crees que todo mundo te persigue, crees que todo mundo te quiere hacer daño, y vive uno espantado, y vive uno lleno de temores. Pero cuando uno viene a Cristo, mis hermanos, puede uno confiar plenamente en Dios. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, nos levantábamos y nada más de ver el pelo como se espantaba uno. Hoy en día nada de eso nos espanta, porque tenemos confianza en Dios. Créame, parece chistoso, pero las personas que andan temerosas toda la vida andan temblando por cualquier cosa. Toda la vida. Aquí un ruidito en la azotea, un demonio, un ratero, el secuestrador. Y no era eso, era una urraca que se paró ahí en un cable, hizo un poquito de ruido. Pero cuando no estás esperanzado en Dios, déjame decirte, el diablo traerá a las personas bien cortitas, bien dominadas, ni pueden dormir, ni pueden descansar. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, hermanos, tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, sabemos que nada nos podrá pasar que no esté permitido por Dios. Sabemos que nada de lo que Dios no permita en nuestras vidas nos podrá alcanzar. En el libro de Segunda de Reyes nos habla la palabra de Dios en el versículo 18 del 1 al 8. Dice la escritura: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 24 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Alguien estaba preguntando dónde quedó esa. Ahí está la respuesta. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Esto es cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Eso Dios espera de cada uno de nosotros, que tengamos una esperanza en Él, que estemos confiando plenamente en sus planes. Porque, hermanos, muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad pensando que nos puede ir bien. Déjeme decirle, hay una gran diferencia
cuando nuestra esperanza está en Cristo. Proverbios capítulo 14, versículo 32 dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Aún en su muerte, dice el Señor, aún en la muerte tiene esperanza. Ahora, ¿cuál es esa esperanza? En que el Señor Jesucristo dijo que el que esté con Él, el que le reciba a Él, el que le siga a Él, el que le ame a Él, aunque esté muerto, vivirá. Hay esperanza aún en la muerte. ¿Cuántos me escuchan? La esperanza, hermanos, es uno de los ingredientes de un buen cristiano. Y cuando en una persona no permanece la esperanza en Dios, déjame decirte, lo comenzarás a ver amargado y frustrado y haciendo todo tipo de pecado, porque su esperanza no está en el Señor. Nos dice, estaba leyendo acerca de una historia, más bien de una ilustración, y se dice que en un vientre de una mamá había 2 bebés. Uno de ellos le preguntó al otro: ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió: claro que sí. Tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Contestó su hermanito: tonterías. No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería? ¿Qué clase de vida sería esta? El segundo dice: no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras propias bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contestó: eso es absurdo. Caminar es imposible y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo que los demás necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. No alcanzaría tanto este cordón umbilical para salir de donde estamos. El segundo insistió: bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. El primero contestó: tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida y en el posparto no hay nada más allá del oscuro, silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo lo sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió: mamá, ¿tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existiera, o si mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? El segundo dice: ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella, de ella nosotros somos. Es en ella donde vivimos. Sin ella este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero: bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no existe. El segundo le responde a eso: a veces cuando tú estás en silencio y te concentras y realmente se escuchas, podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. Así es como un escritor, dice esta historia, hablaba respecto a nuestra esperanza, de lo que ahorita no podemos entender, de lo que Dios, hermanos, está preparando para cada uno de nosotros. Pero si tenemos esperanza en Él. ¿Cuántos me escuchan? Mis hermanos, hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos definitivamente a entender, pero precisamente porque no las entendemos, necesitamos estar agarrados de la mano de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 11,
de la Nueva Versión Internacional, hermano, porfa. Yo le voy a leer Reina Valera, dice Salmos 42, 11, nos dice la Escritura: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Hermanos, necesitamos poner nuestra esperanza exclusivamente en Dios. Dejemos de poner nuestros ojos en lo limitado de este mundo, en las circunstancias de este mundo. Mira, hay veces que se vienen situaciones tan difíciles a nuestra vida y nos preguntamos, ¿esto podrá pasar? Y yo le puedo preguntar, cuando ha tenido momentos bien felices, ¿han pasado? Han pasado los momentos muy felices. También los terribles pasarán. Y llegarán buenos tiempos, y después de esos buenos tiempos, acuérdese, eso también pasará y es parte de la vida. Pero lo que te va a mantener es siempre tus ojos puestos en Jesucristo, Salvador nuestro. Poner tu confianza, tu esperanza en Él. Sigue esperando en Él. No estés esperando en la economía, no estés esperando en que cambie la economía en nuestra nación, o que fulano de tal se arrepienta, o fulana de tal haga lo correcto y se arrepienta, o que el vecino haga esto, haga aquello. Nada de eso. Nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que usted y yo merecemos. Por su gracia no lo hemos recibido, no hemos sido consumidos, pero Dios es bueno. Jacob, en nuestro texto, hermanos, le confiesa a su hijo José: pensé que nunca te iba a volver a ver. Hermanos, José durante mucho tiempo no pudo ver a su padre, y Jacob por mucho tiempo pensó que José estaba muerto y lo volvió a ver. Hay muchas cosas que tú no sabes, pero son sorpresas que Dios nos tiene preparadas. Solamente mantente firme, haciendo la voluntad de Dios, esperanzado en el Señor, y nunca pierdas la esperanza. El que pierde la esperanza abandona sus sueños. El que pierde la esperanza abandona su llamado. No abandones nunca la esperanza. Vamos a inclinar nuestro rostro.